Tema 50. El Quijote. Introducción. La primera parte del Quijote, titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se imprimió en Madrid en 1605, en la imprenta de Juan de la Cuesta y a cargo del librero editor Francisco de Robles. La dedicatoria estaba dirigida al duque de Béjar. Se ha sostenido la existencia de una edición anterior publicada en 1604, pero hoy día se cree que tal edición no existió. La primera parte del Quijote consta de 52 capítulos, que en la primera edición se ofrecían distribuidos en 4 apartados: capítulos del 1 al 8, del 9 al 14, del 15 al 27 y del 28 al 52. Esta división no volvió a ser utilizada en ninguna de las ediciones posteriores. Cuando publicó la novela llevaba 20 años de silencio literario, desde la publicación en 1585 de La Galatea. Durante esas 2 décadas compuso algunas de sus novelas ejemplares y una serie de comedias, la mayoría de las cuales no llegó nunca a estrenar. Cervantes, en los círculos literarios, no era más que un discreto ingenio cuyas limitadas posibilidades parecían ya agotadas. Por eso fue mayúscula la sorpresa que provocó entre los escritores aquella extraña novela, que tuvo tal acogida que ese mismo año se lanzaron 6 ediciones más, otra en Madrid, en la misma imprenta de Juan de la Cuesta, 3 en Lisboa y 2 en Valencia. Cervantes, en vida, llegó a conocer 16 ediciones más, destacando las traducciones al inglés de 1612 y al francés de 1614. 10 años transcurrieron hasta que Cervantes publicó la segunda parte, también en la imprenta de la Cuesta. Un año antes, en 1614, un autor desconocido, Alonso Fernández de Avellaneda, publicó en Tarragona una continuación apócrifa de la novela cervantina, segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, aunque Cervantes responde en el prólogo de su segunda parte al usurpador. No dejó de pesar en su ánimo la existencia de aquel Quijote espúreo, pues los últimos capítulos redactados por el insigne Manco sugieren cierta precipitación y algunos episodios sufrieron variaciones respecto al plan original. Las posibles fuentes de la obra. Se puede hablar de 2 tipos de fuentes en la obra, las literarias y las extraliterarias. Dentro de las primeras se ha sostenido el influjo que en la génesis de la obra tuvo una pieza teatral anónima titulada Entremés de los romances, que se sitúa cronológicamente anterior a nuestra obra. En ella, el protagonista, llamado Bartolo, enloquece a fuerza de leer romances. Se hace soldado y, creyéndose el almoradí o el tarfe de los romances moriscos, pretende defender a una moza asediada por un zagal. Este apalea a Bartolo y lo deja tendido en tierra. Bartolo se cree que su caída se debe al descuido del caballo, como sucede con nuestro caballero, e imagina entonces ser baldovinos y empieza a recitar el romance del Marqués de Mantua, exactamente igual que Don Quijote, cuando es llevado a su aldea. Otra fuente literaria es la de un personaje del novelista italiano Sacchetti, segunda mitad del siglo XIV, que presentaba a un hombre de 60 años aquejado de manía caballeresca, que montado en un flaco rocín va de Florencia a un pueblo vecino para asistir a unas justas con las consiguientes burlas de unos mozos. Criado de Val en Don Quijote como diálogo, publicado el artículo en los Anales Cervantinos, indica que Cervantes toma
el Tratado tercero del Lazarillo, el diálogo del escudero y Lázaro, para recoger los dos componentes principales de su libro, la controversia entre idealismo y realismo y la síntesis cordial entre criado y señor, entre pícaro y caballero. Dámaso Alonso, en el artículo El hidalgo Camilote y el hidalgo Don Quijote, en la obra Del siglo de oro a este siglo de siglas, ha sugerido el posible influjo del estrafalario hidalgo Camilote, que guarda hasta relación fónica con Quijote, personaje que aparece en la novela Prima León y en la tragicomedia de Gil Vicente Don Duardos. Podemos hablar de una serie de precedentes literarios como son Audigier, poema francés del siglo XII que parodia los cantares de gesta y del que Cervantes no tuvo ninguna noticia, el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, donde la discusión entre don Carnal y doña Cuaresma parodia el género, El caballero de Cifar, sobre todo en cuanto al personaje de Sancho, aunque es un libro serio, Amadís de Gaula, al que imita en La penitencia en Sierra Morena, Tirant lo Blanc, etc. Dentro de las segundas, las fuentes extraliterarias, hay críticos, Julián Arpaiz, Rodríguez Marín, Blanca de los Ríos, que suponen que hubo un modelo real, histórico, que inspiró Don Quijote, de nombre Alonso Quijano, y tratan de argumentarlo con la existencia de documentos antiguos con ese nombre. Composición y partes. La primera parte de la novela se salda con dos salidas que realiza el caballero, una en solitario, breve, y la siguiente en compañía de su escudero. En la primera salida, después de ser armado caballero en la venta, castillo en su imaginación, por el ventero y las dos prostitutas, doncellas a su juicio, intenta librar a un muchacho de ser azotado por su amo y da después con unos mercaderes toledanos a los que exige que proclamen la belleza sin par de Dulcinea del Toboso. Se sucede una pelea en la que un criado apalea con saña al armado caballero que queda tendido en el suelo. En esto aparece un labriego, Pedro Alonso, vecino de su misma villa, quien le socorre y lo lleva de regreso a su aldea. En la segunda salida va acompañado de un labriego vecino suyo, Sancho Panza, que cree las promesas de su amo en lo concerniente al gobierno de una ínsula. Se sucede entonces la aventura de los molinos de viento, la de los frailes benitos y la del vizcaíno, que Cervantes deja inconclusa, pues en ese momento el autor se introduce en la obra y nos relata el descubrimiento de un cartapacio de caracteres arábigos en el que aparece la figura de Cidi Hamete Berengeli. Cervantes sería, pues, un mero traductor, y aunque esto nos pueda parecer una genialidad por parte del autor, hay que dejar apuntado que en las novelas de caballería era algo habitual el presentarse como el traductor de una obra escrita por otro, en una especie de falsa modestia. Prosigue el relato con la victoria de Don Quijote sobre el vizcaíno, la aventura de los yagüenses, las peripecias acontecidas en la venta, preparación del bálsamo de Fierabras, manteo de Sancho, la aventura de los rebaños de ovejas, la del cuerpo muerto, la de los batanes, la ganancia del yelmo de Mambrino, la liberación de los galeotes, la penitencia de Don Quijote en Sierra Morena, los sucesos en la venta con el párroco, el barbero y todos los personajes que allí se dan cita, y el encantamiento al que es sometido el hidalgo para ser finalmente devuelto a su aldea, encerrado encantado en una jaula. Todo mezclado con abundantes digresiones, el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, el discurso del caballero,
sobre la Edad de Oro y una serie de relatos episódicos que, en opinión de Menéndez Pelayo, en Cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboración del Quijote, artículo incluido dentro de Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, sintetizan todos los tipos precedentes de la producción novelesca. La novela pastoril en la historia de Marcela y Crisóstomo y en la de Leandra, la novela sentimental en las historias de Cardenio, Lucinda y Dorotea, la novela psicológica en El curioso impertinente y la novela de aventuras contemporáneas en La historia del cautivo, incluso la novela picaresca en el suceso de la liberación de los galeotes, cuando Ginés de Pasamonte dice que ha escrito su biografía. Quienes admiten la inseguridad de Cervantes en el tratamiento del hidalgo ven en estas acciones secundarias un subterfugio del escritor que parece haber perdido el pulso a la historia, interrumpiendo la acción principal y distrayendo la atención del lector. De esta opinión es, por ejemplo, Salvador de Madariaga, en Guía del lector del Quijote. Sin embargo, el propio Cervantes, en el capítulo 44 de la segunda parte, escribe: «El ir siempre ha tenido el entendimiento, la mano y la pluma a escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas era un trabajo incomportable, insufrible, cuyo fruto no redundaba en el de su autor, y que por huir de este inconveniente había usado en la primera parte del artificio de algunas novelas, como fueron las del curioso impertinente y la del capitán cautivo, que están como separadas de la historia, puesto que las demás que allí se cuentan son casos sucedidos al mismo Don Quijote, que no podían dejar de escribirse. Es decir, Cervantes quería solucionar el problema con el que se encontraron también otros autores de la época sobre cómo mantener el interés del lector a lo largo de un número elevado de páginas sin menoscabar la verosimilitud y el decoro narrativo. En ello está de acuerdo Moreno Báez en el artículo La composición en profundidad, en Reflexiones sobre el Quijote, para quien estos episodios intercalados enriquecen el ya complicado juego de perspectivas establecido por Cide Hamete Benengeli y dan mayor apariencia de verdad a los personajes de la historia central. El argumento de la segunda parte puede resumirse del siguiente modo. El bachiller Sansón Carrasco, para curar a Don Quijote de su locura, lo anima a una tercera salida. Disfrazado Sansón de caballero, al que Cervantes llama Caballero de los Espejos y Caballero del Bosque, se enfrenta a Don Quijote y éste lo vence. En una segunda pelea, y bajo el nombre del Caballero de la Blanca Luna, derrota al de la triste figura y como castigo le impone que se retire a su aldea y renuncie al ejercicio de la caballería durante un año. Poco después de llegar a su aldea cae enfermo y Alonso Quijano el Bueno muere recuperando la cordura. Evidentemente, esta segunda parte está enriquecida con una serie de sucesos: la aventura de los leones, la del caballero del verde gabán, las bodas de Camacho, la de la cueva de Montesinos, la del rebuzno, la del maese Pedro y su retablo. Alberto Navarro, en Las dos partes del Quijote, sintetizó las principales diferencias entre ambas mitades. A. El título. Mientras en la primera se denomina Don Quijote hidalgo, en la segunda se le nombra como caballero, bien porque en la primera todavía no lo era, o para distinguirlo del Quijote apócrifo de Avellaneda, que tituló su obra como segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. B. En la segunda parte no hay poemas ni al comienzo ni al final, cosa que sí sucedía en la primera. C. Es menos frecuente la interpolación de novelas cortas, común en la primera parte,
estando ahora éstas más cerca del hilo central. D. Incremento de las cualidades positivas de Don Quijote y Sancho en la segunda parte, en las victorias, en el tratamiento, etc. E. Cambio de ambientes, del rústico itinerario de la primera parte a ambientes más elevados, Palacio de los Duques, la ínsula, etc. F. Simultaneidad de la narración en la segunda parte cuando amo y escudero se separan, algo que no sucede en la primera, por ejemplo en Sierra Morena. G. Cambio en la visión de Don Quijote. Si en la primera éste veía la realidad transformada por su quimera caballeresca, en la segunda, exceptuando la aventura del barco encantado, ve la realidad tal cual es. Además, el diálogo se trata de manera distinta en ambas partes. En la segunda parte quiso contarlo todo, pero ciñéndose únicamente a sus dos protagonistas, Don Quijote y Sancho Panza, y es entonces cuando éstos, por medio del diálogo, adquieren y proyectan su dimensión universal. Parece ser que Cervantes escribió la primera parte del Quijote a lo largo de un periodo de tiempo bastante dilatado, durante el cual su concepción de la obra fue cambiando. Según la crítica, los capítulos del 1 al 18 se escribieron como texto seguido, sin divisiones internas y por tanto sin epígrafes. Es posible que Cervantes abandonara la obra durante un tiempo, mientras se dedicaba a otros proyectos y al regresar a ella decidiera ampliarla y dividirla. Hay que hacer constar que el capítulo 18 de la primera parte acaba con las palabras «y entre otras cosas que le dijo, fue lo que se dirá en el siguiente capítulo». Aparece la palabra capítulo por primera vez, lo que ha llevado a los críticos a sostener lo antes apuntado. Los abundantes y detallados estudios sobre la composición del Quijote de 1605, la primera parte, contrastan con la escasez de las investigaciones sobre la elaboración de la segunda parte, de 1615. La causa hay que buscarla en que el texto de 1615 impone unos límites a la especulación sobre un plan primitivo. La arquitectura de la novela está ahora más trabada y su acción avanza hacia el desenlace sin titubeos evidentes. Este segundo Quijote presenta 3 secciones narrativas, capítulos del 1 al 29, primeras aventuras de los protagonistas, capítulos del 30 al 58, estancia en el mundo palaciego de los duques y la aventura de la ínsula barataria, y capítulos del 59 al 74, conclusión de la obra marcada por la presencia de la obra de Avellaneda. El lenguaje del Quijote. Ángel Rosenblatt, en La lengua del Quijote, estudia los recursos más importantes de la lengua literaria del Quijote y los resume en tópico o lugar común. Cervantes toma de la lengua popular los tópicos más manidos, modos adverbiales y frases hechas, y los modifica y acumula, juega con ellos, como en los versos de Cabo Roto o el famoso octosílabo del comienzo del libro, en un lugar de la Mancha, procedente del romancero burlesco El amante apaleado. Comparaciones. Muchas son tomadas del habla popular, pero lo típico cervantino es aplicarlas a las circunstancias más inesperadas, como cuando el barbero reconoce su albarda y dice «la conozco como si la hubiera parido». Metáforas. Son tradicionales, pero Cervantes las emplea a su modo, provocando el chiste, meter las manos hasta los codos. El juego con la elipsis, el juego de palabras con los nombres e incluso con la forma gramatical, siendo el diminutivo fundamental, tomó un trotico algo picadillo, dice al referirse a Rocinante. Aliteración y rima.
dando un matiz poético a la prosa en frases como sobre rústicas estacas sustentadas o vos sois el gato y el rato y el bellaco, y alternancia de prosa y verso, juego con el argot de los delincuentes o con la expresión religiosa, distintos niveles del habla, etc. La magia en el Quijote. No debemos olvidar la enorme influencia que tuvo en España el género caballeresco, lleno de prodigios, encantos, portentos y magia. En este ambiente, los libros sobre hechicería y sobre todo los libros contra ella fueron muy abundantes, leídos e influyentes. Así, Caro Baroja, en Vidas mágicas e Inquisición, menciona a Gil Vicente, Ruiz de Alarcón, Calderón, Lope de Rueda, María de Zayas, La Celestina y sus secuelas y parientes, Zabaleta, Torquemada y hasta Cervantes. Escribe Caro Baroja. Don Quijote llega a recrear para sí todo un mundo del que tiene noticia a través de la lectura. La locura de Don Quijote se manifestó al querer vivir aquello en que los otros se contentaban con creer como algo lejano o pretérito, al convertir su ciencia o sabiduría libresca en experiencia, todo se le vino encima. Américo Castro, en el artículo Astrología y Hechicería, dentro de la obra El pensamiento de Cervantes, señala que lo único que al autor le preocupa es obtener efectos que suspendan el ánimo, dando previamente al lector una base cualquiera para que surja en su fantasía la impresión de maravilla, y lo refuerza con una cita del capítulo 47 de la primera parte. Hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose de suerte que, facilitando los imposibles, admiren, suspendan, alborocen y entretengan. Dicho en palabras de Edward C. Reilly, en Introducción al Quijote, Don Quijote, al adoptar la orden de caballería, está volviendo a un código ideado para cubrir el vacío existente entre el mundo visible y su orden trascendente. Al resucitar la práctica de la caballería, está deseando renovar el mundo degenerado en el que las apariencias ya no corresponden a la realidad oculta y eliminar la discrepancia entre lo potencial y lo real. Don Quijote y Sancho. ¿Quién es quién? Uno de los aciertos del Quijote está en la sistemática individualización de los personajes, la cual se refleja con mayor intensidad en los dos agentes protagonistas de la novela. Estos experimentan un proceso de transformación psicológica elaborado de modo gradual que va acercando a ambos protagonistas, recíprocamente influidos el uno del otro, por lo que, desde que Salvador de Madariaga lo hiciera en Guía del lector del Quijote, se viene hablando de la quijotización de Sancho y de la sanchificación de Don Quijote. La sanchificación de Don Quijote pasaría de la pérdida del juicio por la lectura de libros de caballerías, de la decisión de restaurar en el mundo la antigua caballería y la transmutación de la realidad según su quimera, incluso culpando de sus derrotas a algún encantador, a la observación de la realidad tal cual es, donde el ánimo de caballero se irá derrumbando paulatinamente hasta su decadencia espiritual, que se consuma al final de la novela. Y la quijotización de Sancho es un proceso de signo contrario, que le lleva a alcanzar el mismo grado de locura de su amo, de la ignorancia, la espontaneidad, el sentido común y la sabiduría popular, advirtiendo a su amo de sus fantasías, a ser quien las crea y las alienta,
tomando incluso un uso lingüístico elevado no apreciado en la primera parte. Estructura paródica. El concepto que tiene del Quijote el hombre de la calle es el de una parodia de los libros de caballerías, y aunque es incuestionable esta interpretación elemental, en el prólogo de la primera parte dice que tiene la mira puesta en derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, no es menos cierto que la densidad ideológica y humana de esta obra es tan rica que parecería infantil el propósito declarado por el autor de satirizar un género literario que en el siglo XVII estaba ya en decadencia. Menéndez Pidal, en el artículo Un aspecto en la elaboración del Quijote, dentro de la obra de Cervantes y Lope de Vega, que acepta la intención paródica de Cervantes como impulso genético de la obra, la sitúa dentro de una línea literaria que había fundido lo cómico y lo heroico iniciada en la Edad Media, al estilo del Orlando furioso de Ariosto. Pero ahora aquí, bajo el influjo aristotélico, intenta Cervantes corregir la inverosimilitud de la aventura caballeresca, es decir, su falta de verdad universal o moral. Américo Castro, en el artículo Análisis del sujeto y crítica de la realidad, dentro de la obra El pensamiento de Cervantes, apunta a propósito de la locura de Don Quijote que ésta es simple vehículo para cierta idea del vivir humano, o sea, que la persona de un loco era el sujeto más idóneo para hacer vivir en la ficción novelesca el conjunto de significados que deposita Cervantes en el Quijote. Y sugiere a este respecto Luis Rosales, en Cervantes y la libertad, que si los personajes que le rodean no le tomaran por loco, nuestro héroe hubiera dado con sus huesos en la cárcel en la primera ocasión, y en este caso ni Don Quijote hubiera sido Don Quijote, ni Cervantes hubiera dado cima y realización a la imaginada historia de sus hazañas. En la invención de la novela hay un hecho de gran relieve que nunca suele ser tenido en cuenta. Don Quijote necesita un apoyo exterior, un apoyo social para mantener durante largo tiempo el peligroso y difícil ejercicio de la caballería andante. Juan Luis Albor, en su Historia de la literatura española, supone que Cervantes no comprendió al principio el alcance de su propia obra, de la que sólo poco a poco fue adquiriendo plena conciencia. De ahí la posterior dilatación de su horizonte humano. Sin embargo, cada día se afianza más el convencimiento de que el autor poseía plena conciencia de su tarea creadora y se servía de técnicas artísticas y de recursos de todo género con perfecto conocimiento de su sentido y eficacia. Así, escribe Leo Spitza en Perspectivismo lingüístico en el Quijote, dentro de Lingüística e Historia Literaria, no nos llamemos a engaño. El protagonista de esta novela no es realmente Don Quijote, con su siempre torcida interpretación de la realidad, ni Sancho, con su escéptica semi-aceptación del quijotismo. El verdadero héroe de la novela lo es Cervantes en persona. El artista que combina un arte de crítica y de ilusión conforme a su libérrima voluntad. Don Quijote consigue la inmortalidad gracias a la pluma de Cervantes y no al revés, como usualmente se dice. Esto nos lleva a aceptar una imposible definición de la obra, debido a su múltiple perspectivismo. Tras la lectura de la obra, cualquier lector no puede resistirse a hacer una serie de preguntas. ¿Es Don Quijote un loco, un visionario, un derrotado, un héroe, una caricatura, una esencia, una síntesis? ¿Es el Quijote la máxima expresión del impulso activista de España, o más bien la crítica desengañada que alumbra la decadencia de ese impulso?
¿Es Cervantes un racionalista o un reaccionario, un católico o un escéptico? Podemos seguir formulando muchas más preguntas y ante todas ellas encontraremos un Cervantes escurridizo, huidizo, tremendamente ambiguo. Podríamos decir que es una mezcla de todo. De ahí la gran dimensión que alcanzó su obra. La ley íntima de esta novela radica, según Ángel del Río, en El equívoco del Quijote, en una tensión constante, un equilibrio que mantiene el autor en una serie de parejas de oposiciones. Ser, parecer, realidad, fantasía, locura, cordura, comedia, drama, sublime, grotesco, y a esto habría que añadir dos elementos capitales, el humor y la conciencia artística. Lo específicamente cervantino consiste en hacernos ver que los contrarios no se oponen, sino que, aunque nos sorprenda, son inseparables. Y esto nos dará la posibilidad de entender cualquier conducta, la del loco, la del escudero, la de la ama, la de los duques. Cervantes se coloca en ese ecuador del hombre de principios del XVII, entre la mentalidad racionalista del Renacimiento y la mentalidad un tanto ilusoria del Barroco. En el lecho de muerte, todos sabemos que Don Quijote reniega de los libros de caballería y pide libros piadosos que permitan iluminar su alma. Parece que el equívoco de la novela se aclara con este arrepentimiento final. Cervantes es el primer novelista que lleva a una obra el equívoco de la vida misma. Gracias a esa burla no corrosiva, sino humana y comprensiva, Cervantes realiza el milagro de salvar todos los valores de los que se ríe, incluyendo entre ellos el más alto de todos, el de la dignidad humana, convirtiendo en paradigma del mismo a un loco hidalgo de una insignificante aldea de la Mancha.